Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Ayer se produjo toda una polémica a propósito de la posible participación de una persona indultada por el presidente Gabriel Boric en un secuestro. Esa es una versión porque hay otras versiones que las dimos a conocer aquí en Bio Bio. Por lo tanto, es un caso confuso en estos instantes acerca de lo que ocurrió en este caso. ¿Por qué? Porque la persona secuestrada tiene antecedentes penales, porque podría haberse tratado de un lío entre dos personas que han tenido antecedentes penales. Eso no significa que una persona que tiene antecedentes penales no puede ser víctima de un delito y tiene la misma gravedad que una persona que no lo ha cometido, pero habrá que ver cuál es la relación entre ellos. Hay una versión que la dimos a conocer también, de que indicaría que simplemente es una denuncia falsa porque estaría tratando de... tenía un problema familiar, la persona presuntamente secuestrada y por lo tanto es una denuncia falsa. Eso lo vamos a explicar en detalle. Lo que pasa es que todo esto abrió de nuevo la polémica acerca de las personas indultadas por el presidente Gabriel Boric. Eso es lo que ocurrió. Luis Castillo es una de las 13 personas indultadas por el presidente Gabriel Boric, que ustedes recordarán que a principios de año esto despertó una enorme polémica, principalmente porque algunas de ellas tenían antecedentes penales numerosos, y una de esas personas es justamente Luis Castillo, la persona que estaría involucrada en este secuestro denunciado en el día de ayer. Y esa es la gran polémica que se reactivó en el día de ayer. O sea, personas indultadas que podrían volver a cometer delitos. Claro, que es una polémica que no solamente radica en el hecho del indulto, sino que, lo que se advirtió en ese momento, lo que mencionas tú, de personas con antecedentes delictuales, penales, policiales, que también delinquieron durante el estallido social, pero que tenían estos antecedentes y que se le advirtieron al presidente, en fin, a todos quienes estuvieron detrás de la toma de la decisión del presidente. Y recordemos además que este nombre, el de Luis Castillo, quedó claro en ese momento que no formaba parte de la lista original de los indultados por el presidente y que alguien los anotó igual y como se les había anunciado ya a través de la prensa, se le concedió de todas formas. Recuerden ustedes que nosotros lo contamos lo más prístina posible en ese momento porque era muy confuso, porque se hablaba primero de 11 personas que eran las indultadas, luego eran 13. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos dos? Bueno, todo indicaba que esas dos últimas personas fueron agregadas por alguien que nunca quedó claro, le costó el cargo a la ministra de Justicia en ese momento y a otras autoridades. Al jefe de gabinete del presidente. Al jefe de gabinete, a Matías Mesa Lopeantía, por ese error de integrar a dos personas que no estaban en la lista original, a la que el presidente efectivamente había indultado. Después no les quedó otra que dar la cara no respecto de la decisión. De ese nivel de polémica estamos hablando y ahora aparece Luis Castillo, eventualmente en un caso además rarísimo, que es tan feble la realidad política de nuestro país que todo esto, estamos hablando que incluso se ha anunciado una acusación constitucional contra el presidente, depende de la versión de dos personas que estaban por lo mínimo borrachas en la noche anterior, porque se han difundido una serie de imágenes en que estaban juntos, carreteando, hasta altas horas de la madrugada, yo diría hasta la mañana, nosotros ya trabajando como 4 horas y ellos todavía pasándolo bien. Todo esto depende de la versión de dos personas que estaban por lo bajo, borrachas. Mira, lo que pasa es que esto no partió bien, por lo que tú dices. El tema de los indultos es un tema enormemente sensible. ¿Y por qué? Porque es una facultad exclusiva del presidente de la República de perdonar a personas condenadas. O sea, personas que fueron sometidas a un proceso penal exigente, fueron condenadas y salen libres por decisión de una persona que es el presidente de la República. Por eso se ha estimado que los indultos tienen que ser cuidadosamente resueltos por el presidente, porque lo resuelve él y nadie más. Es una facultad además que viene de hace muchos años. Hubo una polémica, para los que tienen memoria más larga, bajo el tiempo de Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando indultó a un narcotraficante. Hubo polémica también con los indultos de Sebastián Piñera y estos indultos. Lo que pasa es que da la impresión, y yo creo que esa es la versión,
que el presidente, que se mezcló, que hubo un desorden en las listas. Y cuando se dieron cuenta que habían incluido delincuentes, no echaron marcha atrás, sino que simplemente agregaron un par de personas más que tenían que o que querían indultar y dejaron estos dos que son personas con antecedentes penales. Lo que pasa además es que el presidente de la República en su momento dijo que no eran delincuentes. Y resulta que los antecedentes penales indican que sí eran delincuentes. Por lo tanto, cometió, si somos suaves, un error, si somos más drásticos, una falta a la verdad. Eran delincuentes, eso no cabe la menor duda. Y por último hay que señalar que una facultad exclusiva y excluyente no significa que al usarse, al ejercerse esa facultad, no se deba rendir cuentas, porque estamos en un estado democrático y siempre hay que rendir cuentas. Por lo tanto, habrá que dar alguna razón de los fundamentos, porque si no, si se dice solo es mi facultad y hago lo que quiero, eso en democracia no es aceptable para nadie, para los anteriores presidentes y para los que vengan, y también para este. Bueno, están las versiones que les mencionábamos de lo que sucedió ayer, un secuestro que acusa a la persona, voy a decirlo así, supuestamente secuestrada, pero que se ha visto en imágenes que estaba en el mismo evento que el supuesto secuestrador, que comparte su ubicación a través de WhatsApp porque le pasan un celular para entretenerse mientras estaba siendo secuestrado. Está la hija de Luis Castillo que dice que la víctima fingió el rapto y mencionó un video que, les menciono, se ha difundido profusamente en redes sociales, en donde aparecen los dos compartiendo además con otras personas. Eventualmente hay incluso menores de edad en esas imágenes. En el Parlamento la oposición mantiene su confianza en la versión de la persona supuestamente secuestrada y en el oficialismo acusaron a la derecha de utilizar esta detención para influir en el plebiscito de este domingo. María José de la Barra, muy buenos días. Hola María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Llamando a la prudencia, hablando de dos versiones y poniendo en duda si los detenidos serán efectivamente formalizados. Así fue la segunda declaración del día del fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, que claramente aumentó aún más las dudas en torno a la detención de Luis Castillo. El hombre, de 34 años, fue uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric y fue quien en su momento y también este jueves concentró las principales críticas de la oposición por este beneficio otorgado. 5 condenas, 26 causas judiciales y 16 detenciones es el prontuario policial de Castillo, que fue detenido la mañana del jueves por un presunto secuestro en Copiapó. El asunto de acá es que el fiscal del caso pasó de hablar de una víctima o un rescate a hablar de prudencia y responsabilidad, buscando aún aclarar el asunto que se volvió un nuevo dolor de cabeza para la moneda a solo días del plebiscito. Cristian González señaló que aún no está definido que haya formalización ni por qué tipo de delito. Tenemos dos versiones. La Fiscalía, de modo responsable, continúa realizando intensas diligencias con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal responsable en su caso para tomar una decisión en cuanto a formalizar o no a los imputados y por qué delito formalizarlos. Krishna Castillo, hija de Luis Castillo, planteó la otra versión. Ella habla de un video del que se han visto extractos en redes sociales en el que la persona que supuestamente estaría secuestrada o habría estado secuestrada aparece compartiendo alcohol y drogas con presuntos captores. En una entrevista con 24 horas, la hija del indultado aseguró que la supuesta víctima fingió su captura para que no lo reten, afirmando tajantemente que nunca hubo un secuestro. La persona que supuestamente estaba secuestrada estaba carreteando con ella desde anoche. Hay videos que él sale sentado al lado de las otras personas que iban con Luis Castillo. Escuchamos a él de su boca diciendo que él estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara. Creo que no está amedrentado, no salió amarrado y tampoco le quitaron el celular. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en reiteradas ocasiones ayer que este es un presunto secuestro y que mientras la Fiscalía no lo ratifique, no tenía comentarios nuevos que hacer ni acciones judiciales que emprender el Ejecutivo. Llevada al debate político que se activó producto del hecho, la secretaria de Estado evitó referirse nuevamente a los indultos y señaló que la moneda presentará una querella si se ratifica el rapto.
de configurarse el delito de secuestro, nosotros como gobierno aplicaríamos querella, sea la persona involucrada en esto. Pero todavía estamos hablando, a menos que la Fiscalía confirme otra cosa, de un presunto secuestro. Sobre eso nos hemos referido en varias oportunidades. Yo creo que no hay nada más que agregar. Lo que yo puedo decir es que no podemos hacer política ficción, que esto está en investigación. Apenas se conoció este hecho, la oposición lanzó una ofensiva contra la decisión del gobierno de indultar en diciembre del año pasado a las personas detenidas en el marco del denominado estallido social y que en su momento, recordémoslo, terminó con la salida de la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos y también del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, Matías Mesa Lopeandía, por algunas desprolijidades que claramente ustedes daban a conocer. Esta idea de los nombres, eran 11, luego fueron 13, habían algunos que no estaban en la lista original y que fueron incluidos. Bueno, por esas desprolijidades salen estas dos personas. La oposición ayer recordó el informe de Gendarmería que señalaba el alto compromiso delictual de Castillo. Y de hecho, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, llegó, según dijo, sin invitación a La Moneda, a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá, para expresar su molestia. Incluso ayer, con este hecho que se conoce, comenzó un murmullo de una eventual acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, se concentró en lo único concreto, que había una persona en un maletero, que había drogas y un cuchillo. Al haber dos versiones, uno naturalmente recoge la versión de acuerdo a los hechos que relata la víctima y que han sido verificados, que la persona estaba en un maletero, que había arma blanca, que habían drogas. Difícilmente uno se puede poner en la posición, como han querido algunos, de un delincuente que no debería haber estado en libertad con un amplio prontuario. Para el oficialismo este tema ya está resuelto, dijeron. Se resolvió con la salida de Ríos y Lopeandía y con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la legalidad de los indultos. También se resolvió con el voto en el Parlamento a favor de un informe de la comisión investigadora que señalaba que todo se hizo en regla. La diputada comunista Lorena Pizarro criticó a la oposición por sacar conclusiones que dijo son apresuradas y afirmó que la oposición buscó aprovecharse políticamente de este hecho. Incluso la diputada Pizarro insinuó que lo hicieron para influir en el resultado del plebiscito del día domingo. Yo no tengo la certeza de si es o no así. Quiero creer lo que dice el fiscal. Esperemos que esto nos entregue información. Pero lo que no me parece es tener la sensación de que se está armando animadversión respecto a un tema que es tan delicado para la gente como la seguridad, para utilizarlo en función de lo que pueda ocurrir el día domingo. En el mundo político ya se instaló entonces esta duda de si los hechos realmente ocurrieron como fue reportado de manera inicial por la Fiscalía de Copiapó, pero solo la ratificación de la postura del ente persecutor va a abrir el camino finalmente de parte de la oposición a eventuales acciones judiciales desde el gobierno y el camino de alguna acción política desde el Congreso. Catherine Tomás. A ver, lo primero que podemos decir son varias cosas. Primero, que la versión o las versiones son totalmente contradictorias. Estaban juntos. Eso está claro, ¿no es cierto? Que las dos personas, presuntos secuestrador y secuestrado, estaban juntos. Que habría habido una fiesta regada. Por lo menos. Estoy hablando, claro, muy diplomáticamente. Regada con varias sustancias. Ya, digámoslo así. En tercer lugar, una versión dice que uno lo secuestraron y el otro que dice que simularon el secuestro para no tener problemas con la pareja, porque no haber llegado a la casa, porque en el fondo eso es en medio de esta fiesta. Ese es todo el asunto y no es más que eso. Las imágenes son elocuentes de que la fiesta existió. Y hay un asunto que es muy raro, porque este señor estaba en el maletero del auto, teóricamente ahí lo encierran y le dejan un celular. Y cuando preguntan, pero ¿cómo van a dejar al secuestrado el celular para que llame a cualquier parte? Dicen, es que lo dejamos para que se entretenga. Y ahí yo creo que la versión se empieza a caer completamente, porque las cosas tienen que tener una lógica. ¿Cómo un secuestrado va a tener el celular? Los secuestradores le van a pasar el celular.
Lo encuentro rarísimo, Para yo que creo que eso mande- no calza. Comparta la ubicación, además, que es parte de la dinámica de una de las versiones que ha trascendido. Tiene el teléfono celular, comparte su ubicación, lo que uno puede hacer en cualquier momento, no a través de WhatsApp se puede hacer, y por eso dan con este vehículo que estaba ahí en la bencinera, en Copiapó, en la Shell, un servicentro Shell que está en la esquina de Copayapo con Guillermo Toro Lorca. La víctima dice que a la 1 de la madrugada del jueves, cuando se encontraba ahí en ese servicentro, cargando de aire los neumáticos, es su versión, no estaba en la fiesta, estaba ahí en el servicentro, una mujer se acercó a pedirle que la llevara. Y en ese momento se aproximaron 4 hombres que lo golpearon y lo amenazaron con un cuchillo para meterlo en el maletero. Esa es la versión del, digámoslo así, supuesto secuestrado con celular. Ya. Yo creo que esto se va a... Mira, es tan simple la investigación acá que se va a resolver rápido. O sea, es posible que hoy día ya tengamos, María José, una versión ya prácticamente definitiva, ¿no? Sí, nosotros esperamos que efectivamente la Fiscalía de Copiapó dé a conocer parte de los nuevos antecedentes que se tengan en el marco de la investigación, porque yo se los comentaba, ayer hubo un cambio de tono finalmente de parte del fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, que en un momento claramente hablaba de una víctima o un rescate, luego de eso habla de la prudencia, de que hay 2 versiones, que hay que hacerlo con mesura y investigar básicamente para ver cuál es el meollo del asunto. Pero lo que sí podemos decir, que esto es algo que aún no se define, lo que tiene que ver con la Fiscalía de Copiapó y tampoco con el Ministerio Público, pero algo que sí se sabe es que esto puso nuevamente sobre la mesa el debate respecto de la figura del indulto presidencial, que ya fue criticada cuando el presidente los otorga a estas 13 personas bajo el paraguas de lo que era el denominado estallido social. Pero la figura de Luis Castillo en ese entonces ya era la más polémica, con los indultos en diciembre. Ahora, un discurso además que dio cuando salió de la cárcel, ¿te acuerdas? Que también por supuesto que llamó mucho la atención porque no se comprometía a mantener ningún comportamiento adecuado al beneficio que estaba recibiendo. Y que un dicho que no se condecía con las palabras del presidente que hablaba de que no eran delincuentes y que era una promesa que él había otorgado. En fin, eso los auditores lo deben recordar. Pero acá la pregunta es si efectivamente el Congreso va a hacer algo para avanzar en esta idea que surgió en ese entonces y que retoma fuerza durante la jornada de ayer de abolir prácticamente o eliminar esta figura del indulto presidencial. Mira, a ver, yo quiero recordar por qué en parte pasa todo esto. En parte. Porque el presidente Gabriel Boric nombró como ministra de Justicia, la primera ministra, a Marcela Ríos. Es la primera vez en la historia que se nombra una ministra de Justicia que no es abogado, que no tenía idea de la cartera. Esa es la verdad. O sea, imagínense en un mundo de abogados y que conocen de normas jurídicas y no solamente del lenguaje jurídico, sino de la forma de pensamiento, de la lógica jurídica, llega alguien que no sabe nada de todo esto. Y eso provocó un caos en ese ministerio. Marcela Ríos fue una pésima ministra de Justicia. Estaba tan debilitada que cuando ocurrió este asunto de los indultos en que se agregaron personas que no tenían que ser indultadas, entre otras personas, este señor Luis Castillo, bueno, tuvo que irse porque ya no daba para más. Que son los lujitos que nos damos nosotros, este gobierno, otros gobiernos también, que nos damos en estos lujos de nombrar personas que no son adecuadas para el cargo. Y se fue también el jefe de gabinete, muy amigo del presidente, Mesa Lopendía. Matías Mesa Lopendía. Bueno, resulta que al final, ¿por qué razones se dieron para indultar? Restablecer la paz social después del estallido y el interés por regularizar estudios. ¿Se hace un seguimiento de esto o no? Porque este señor sirvió para regularizar, restablecer la paz social o regularizar estudios. Esas son las preguntas que uno se hace, porque son los argumentos que se dieron oficialmente, e incluso estos argumentos se dieron en forma tan oficial que fue en un escrito ante el Tribunal Constitucional cuando esto se discutió. Entonces, al final se dicen cosas que no se cumplen también. Y cuando se reclama a la clase política de por qué no tienen credibilidad, yo creo que están todo este tipo de cosas que empiezan a horadar la fe pública. Pero más allá de eso, ojalá que se sepa hoy día qué es lo que ocurrió con este caso, que en una de esas yo creo que es simplemente una fiesta que se salió de los marcos y nada más que eso.
Bueno, hay peritajes que están en curso, María José. Hay cámaras ahí instaladas, cámaras de seguridad en la bencinera, con imágenes para ver qué fue lo que efectivamente sucedió ahí en ese lugar de Copiapó. Sí, nosotros estamos a la espera de que efectivamente hayan nuevos pronunciamientos y en caso de que hayan esos nuevos pronunciamientos también se esperaría una vocería de parte del Ejecutivo para poder levantar una de las dos versiones, porque ayer duras críticas también sufrió la vocería de la ministra Camila Vallejo, quien dice que acá se hablaba de un presunto secuestrador. Claramente es una teoría que tomó fuerza con el paso de las horas, pero ella asegura que solo en caso de que se confirme un secuestro, el Ejecutivo se va a querellar. ¿Qué pasa si es que se demuestra de que no era un secuestro, que es la otra versión? También vamos a estar atentos no solamente a lo que diga el Ejecutivo, sino a las acciones que quiera interponer la oposición en el Congreso Nacional. O sea, hoy podría ser una jornada clave en muchísimos puntos y todo esto sigue claramente tensionando aún más un proceso, un momento en el que estamos ya a horas de un plebiscito constitucional, que lo escuchábamos. Hay algunos que incluso dicen que la oposición se está tomando de esto, de lo que ha sido la detención de Carlos Contreras y Daniel Andrade para poder debilitar una de las opciones. Claramente acá son hechos, no, pero oportunismo político puede haber. Muchas gracias, María José. Que estén bien, muy buenas.